Fiestas de Quito, arte y toros en el Ecuador. Hoy es 5 de diciembre y estamos en plenas fiestas de Quito. Hasta hace unos años en esta ciudad teníamos las corridas de toros y todo giraba en torno a ellas. La gastronomía, el turismo, los conciertos, etc. Las corridas de toros en nuestro país no son nada nuevo. Se las viene realizando desde hace siglos, aunque inicialmente de manera no formal. Un ejemplo de ello es el toreo primitivo que se daba en los páramos y que lo practicaban en su mayor parte los indígenas. Esta práctica derivó posteriormente en el toreo de pueblo, que luego se popularizó y que sigue vigente hasta el día de hoy. El toreo de pueblo no tiene las mismas características del toreo formal o de plaza, aunque sí tiene muchos elementos del mismo. En las corridas de pueblo se juega con el toro. Hay payasos, borrachines que se lanzan a querer evitar la embestida del animal, etc. Es algo bastante informal. No se utilizan los típicos trajes de luces y muchas veces ni la capa roja. Un trapo de cualquier color puede bastar para incitar al toro a que se lance para atacar. Algo que tampoco es similar es el tipo de gente que asiste a estas corridas. Por lo general es gente de medios de clase media o baja. No se suele ver en estas corridas a aquellas personas que van todas ellas empericotadas con sus joyas y pañuelos. En fin, con todo aquello que de una u otra manera se relaciona con las corridas en la plaza. Es verdad que atrás de estos eventos hay toda una cultura que engloba diversos aspectos. La forma de vestir, la terminología que se utiliza, los elementos que el público lleva consigo, la música, las posteriores reuniones y celebraciones, en el caso de Quito, la elección de la reina de la ciudad, etc. Al igual que cualquier otro evento cultural, las corridas de toros juntan a todos aquellos que se identifican con esta cultura, con esta forma de ser, con este gusto muy particular que implica la muerte del toro y la celebración del torero. Pero recordemos que cultura es todo hecho humano, sea este malo o bueno. Una guerra que deja millones de muertos es un hecho cultural, pero lo es también la construcción de una gran obra arquitectónica. En otras palabras, cultura no es sinónimo de arte, y esto es esencial entender cuando hablamos del arte y su supuesta relación con las corridas de toros. Tanto en el Ecuador como en España, la práctica taurina se inicia con lo popular. En el caso de nuestro país, esto empieza a cambiar por el año 1898, cuando se lleva a cabo una corrida de toros basada en los preceptos españoles, pero sin la muerte del animal. Y claro, en torno a estos eventos siempre hubo fiesta, celebración. Se trataba incluso de acontecimientos con un tinte religioso, ya que al darse en los pueblos, la influencia de la Iglesia Católica era muy fuerte. Recordemos que somos un país en su mayor parte católico y en aquellas épocas lo éramos aún más. No es entonces de extrañarse que en torno a las corridas de toros, ya sea de pueblo o posteriormente las de plaza, se hayan juntado las celebraciones de tipo religioso. No es fuera de lo común que un torero le rece a la Virgen antes de salir al ruedo y que haya una capilla de imágenes religiosas en la plaza, o que celebraciones taurinas tengan nombres religiosos, como es el caso en el Ecuador de la Feria de Quito, Jesús del Gran Poder. De hecho, este era además el nombre del trofeo de esta feria. Se trata de una imagen del Cristo cargando la cruz, que es usada por los curas franciscanos en la procesión anual de Semana Santa. La relación de la Iglesia Católica con las corridas de toros ha sido ambigua. Por un lado, hay creyentes católicos que argumentan que los toros no tienen alma, que no pueden ir al cielo y que no sufren. De ahí que se los pueda sacrificar en las corridas y que haya tanto torero entregado a la Virgen y a los santos en cuanto matan al animal que dicen amar y respetar. Por otro lado, tenemos el caso del Papa Pío V en el año 1567, cuando prohibió las corridas. La pena por desobedecer a la excomunión. Pío V fue el papa que ordenó cubrir los cuerpos del juicio final en el mural de Miguel Ángel. Según Pío V, las corridas de toros eran eventos cruentos, vergonzosos, propios del demonio. En lo posterior, los papas Gregorio XIII y Clemente VIII se encargaron de suavizar esta prohibición. Esto pudo haber contribuido a que estas celebraciones se mantuvieran vigentes. De hecho, en España, la bula de Pío V no llegó a ponerse en práctica y era común que los curas católicos incluyesen corridas en las celebraciones religiosas. En lo posterior, los curas siempre han sido vistos en las plazas, incluso toreando. La película de Cantinflas, El Padrecito, nos muestra un ejemplo de esto. Una muestra actual es la del cardenal venezolano Baltasar Porras Cardoso,
tan devoto de las corridas de toros que es él mismo un torero aficionado y ha oficiado misas en el contexto de las corridas. El argumento de que las corridas de toros son arte no se sostiene por sí mismo, ya que no puede haber arte en donde no hay creación. En las corridas de toros no se crea absolutamente nada, de hecho, se hace todo lo contrario, se mata a un animal y hay casos en que muere el mismísimo torero, es decir, hay destrucción. Esto ya lo analicé en un anterior video, pero lo complemento hoy con la siguiente pregunta. ¿Es hacer arte matar a un animal en una plaza? Una cosa es el hecho cultural y otra es el hecho artístico. En el Ecuador ha habido una tradición ligada a los toros. Este es un hecho cultural no artístico. Se trata de comportamientos aceptados por un grupo específico que hacen posible la convivencia o la transmisión de ciertos valores dentro de ese grupo. La creación de obras de arte se da dentro del acontecer social y es un resultado de lo cultural. No importa si en una sociedad hay racismo, discriminación o tortura animal, el arte va a estar allí produciéndose de todas formas. El arte no está ligado de manera estricta a lo social, en el sentido de que un artista puede crear algo que no esté conectado con los hechos sociales. Por ejemplo, en el contexto de una dictadura militar, podrían haber artistas comprometidos que denuncien esta dictadura, pero podrían también haber artistas que no la denuncien, que se dediquen a representar el paisaje o el retrato sin necesariamente implicarse en los hechos que en ese momento estén afectando a la sociedad. En ambos casos, el arte es un efecto de lo cultural. Y ya que las corridas de toros son un hecho cultural, cabe preguntarse si este hecho está de alguna manera asociado al arte. La respuesta en un principio sería que sí. Entre el arte y las corridas de toros existe un vínculo, pero este vínculo es igual al que el arte tiene con cualquier otra actividad humana. Recordemos que la creación artística está ligada a muchas áreas, entre estas la psicología, el psicoanálisis, la historia, la ciencia, la educación, etc. Pero la relación del arte con las áreas que acabo de mencionar ha dado frutos que se pueden ver claramente en resultados. Por ejemplo, uno de los orígenes de la relación entre arte y ciencia lo vemos en los alquimistas, quienes eran considerados artistas y que fueron los fundadores de un campo científico muy importante, la química. De esta conjunción entre arte y ciencia surgieron los pigmentos y las mezclas químicas que han dado surgimiento a productos beneficiosos tanto para la salud como para la propia práctica artística. Por otro lado, la relación entre el arte y el psicoanálisis dio como origen a una nueva estética y formas de interpretación de la obra artística. Y finalmente, la relación entre el arte y la psicología dio paso a enfoques terapéuticos que antes no habían sido tomados en cuenta. De esta relación surgieron textos teóricos sobre arte y psicología, como por ejemplo los del famoso Ernest Gombrich. Entonces habría que preguntarse cuáles han sido los efectos de la relación entre el arte y la tauromaquia, si esta relación ha dado frutos, si ha generado algo importante para ambas áreas o por lo menos para una de ellas. Quienes defienden que la tauromaquia es arte manifiestan que lo que hace el torero es igual a lo que hace el artista cuando crea una escultura o una obra pictórica. Es decir, no existiría ninguna diferencia entre pintar, danzar o cantar ópera y torear. Cuando pinto toreo, dijo cierta vez el artista ecuatoriano Osvaldo Viteri, posiblemente haciendo una metáfora entre el uso del pincel al hacer una tinta y el uso de las banderillas o el estoque al enfrentar al toro. El problema con este tipo de argumentos es que tanto en la danza como en la ópera, en el teatro o la pintura, el individuo está constantemente en una lucha consigo mismo y no con nadie más, con el fin de poder alcanzar aquello que considera lo bello. Aunque la percepción de lo bello ha ido cambiando a lo largo de los siglos y aunque actualmente vivamos en un mundo superfluo y vacío, el artista, aunque no hable de ello, está siempre en la búsqueda de este ideal. Se trata de una lucha intelectual en la cual la fuerza es la fuerza del espíritu, no la fuerza muscular o la agresividad física manifiesta contra un animal. La creación artística es justamente eso, la sublimación de la agresividad, es decir, es la transformación de la agresividad, de la violencia, del deseo sexual, de lo que no se ha podido expresar de otra manera en un objeto estético. Todo esto contradice de manera radical el argumento de que las corridas de toros son arte, pues en estos eventos no hay sublimación. El hombre mata al toro en vez de crear una obra de arte. No pinta un cuadro, sino que derrama la sangre del toro en la arena de la plaza. Y esta sangre que mancha el piso es enseguida removida del lugar. Se arrastra al toro muerto fuera del círculo y luego la fiesta continúa.
Los momentos de euforia le pertenecen al torero. El público celebra también tal o cual proeza del hombre, pero es una celebración superflua en la cual el gozo es parcial y no conlleva ninguna satisfacción estética. Se trata de lo meramente emocional, de una catarsis temporal que no se sustenta en el tiempo. Entonces, aunque podamos ver que existe alguna relación entre el arte y las corridas de toros, esta relación en realidad es bastante superficial. Al contrario de los aportes del arte a la psicología y viceversa, no se ve ningún aporte del arte a la tauromaquia o de esta al arte. Claro que quienes defienden que la tauromaquia es arte nos van a decir que en esta práctica está presente el arte. Como lo dije antes, ellos ven a las corridas de toros como obras de arte y consideran que esto ya es suficiente para justificar su argumento sobre lo estético en la tauromaquia. Pero como hemos visto, no hay arte donde no hay creación y sublimación. Es verdad que en torno a la tauromaquia hay muchos artistas que han generado y generan actualmente diversos tipos de obra. Por un lado tenemos a los artesanos que elaboran los trajes de luces. Por otro lado tenemos a pintores que en la mayor parte de casos elaboran obras con temática taurina con el único fin de poder venderla durante el contexto de la feria. Picasso, Goya y otros artistas eran fervientes entusiastas de la tauromaquia, pero no hicieron ningún aporte que haya influido en esta práctica como tal, a no ser para su difusión. Lo único que hicieron fue mostrar en sus obras este tipo de celebraciones a lo largo de la historia. De hecho, la obra de Goya tiene un valor histórico ya que es de tipo documental. Su valor estético radica no en la tauromaquia, sino en la crítica que Goya hacía a través de estas obras a la Iglesia Católica y a la sociedad. En el caso del Ecuador, tenemos a un artista que se ha manifestado como un fanático de las corridas de toros. Se trata de Osvaldo Viteri. Pero tenemos muchos otros, malos y buenos, incluido Guayasamín, quien pintó aquella obra titulada Toro y Cóndor, que se la regaló a Luis Miguel Dominguín y que fue subastada en Christie's por el año 2016, me parece. Recordemos que cuando se inauguró la Plaza de Toros de Iñaquito en el año 1960, participó en esta primera corrida justamente Dominguín, un torero que era tanto amigo de Picasso como de Guayasamín. En el Ecuador son conocidas las tintas que Viteri ha dedicado a la tauromaquia a lo largo de décadas. Recuerdo hace años, cuando aún no se prohibían las corridas de toros en Quito, se solían hacer muestras de arte justamente en el contexto de las fiestas por la fundación de la ciudad en el mes de diciembre, y no faltaba la vez en que no pudiera ver las tintas de Viteri. Me gustaba mucho su trabajo. Siempre me llamó la atención su soltura al utilizar el pincel. Viteri hubiera podido dedicar su habilidad en la tinta para ilustrar la naturaleza o escenas costumbristas, pero se decidió por la tauromaquia. Yo fui educado en el contexto de los toros. No solo por mi apellido tengo una identificación con el animal y su temperamento, sino que mi padre era un seguidor de las corridas. Aquí podemos ver una foto que él hizo posiblemente en el año 1964, es decir, a poco tiempo de la inauguración de la Plaza de Toros de Iñaquito. A pesar de que él me llevaba a las corridas desde niño, nunca fui un aficionado, nunca le vi un sentido a esta celebración. Y cierta vez estando en una corrida de toros por el año 94, se me fueron las lágrimas al ver lo que mataban al animal. Este fue un momento crucial para mí y desde entonces nunca más asistí a una corrida. Cabe mencionar que en aquellos años yo me desempeñaba como artista y había presentado un performance que fue el primero de su tipo en el Ecuador en el año 1993. Sin embargo, en mi trabajo jamás incluí lo taurino. Osvaldo Viteri manifiesta que desde niño tuvo contacto con los toros y que de allí proviene su afición. Sus abuelos paternos tenían un terreno que alquilaban para corridas de toros de pueblo. Cuenta que incluso llegó a intervenir en festejos populares durante su juventud, tanto en los pueblos de Tungurahua como de Cotopaxi. Él considera que la así llamada fiesta de los toros no es solamente algo español, sino también algo ecuatoriano. Según él, somos ecuatorianos porque somos españoles e indios, es decir, mestizos. En algún momento hace referencia al concepto del mexicano José Vasconcelos, que fue popularizado en su libro La raza cósmica. Recordemos que Vasconcelos admiraba a Hitler y que en el libro antes mencionado se refería a la necesidad del surgimiento de una nueva raza que reemplazara a la indígena, negra y europea en el continente americano, dando supremacía al mestizo. La búsqueda de Vasconcelos, que luego se arrepintió de haber apoyado a Hitler, era racista y fue muy popular en nuestro continente desde su publicación en el año 25 hasta entrados los años 70. Viteri hace mención a este concepto en su carta de agradecimiento al embajador de España en el Ecuador
cuando le fue entregada la encomienda de la Orden de Isabel la Católica en el año 2010. Allí manifiesta lo siguiente: en este camino extraordinario de la raza cósmica que llamaba el mexicano Vasconcelos, quisiera destacar a aquellos personajes que llegaron a estas tierras en el siglo XVI y que con esa fe casi religiosa que el arte o la ciencia demandan, dieron forma a las primeras obras producto del sincretismo entre América y España. Me sorprende que Viteri, un estudioso del folclore con estudios en antropología, cite a Vasconcelos teniendo en cuenta el contexto en el que el libro La raza cósmica fue publicado y las críticas que ha recibido a lo largo de los años. Esto lo comento también en un anterior video que lo pueden ver dando clic acá. Me sorprende también su desconocimiento sobre cómo funciona la ciencia. Él manifiesta que la ciencia demanda una fe casi religiosa. Esto es totalmente falso. Ocurre exactamente lo contrario. La ciencia está alejada de la fe, del dogmatismo y más aún del dogmatismo religioso. Pero bueno, cualquiera puede equivocarse. Las tintas de Viteri han sobrepasado fronteras y son famosos sus trabajos, principalmente en España, donde tiene vínculos importantes con gente de la tauromaquia, entre ellos, por ejemplo, Enrique Ponce. Sin embargo, a pesar de la fama que ha logrado, no solamente por estas obras, sino en general por todo su trabajo como pintor, no se ve que él haya contribuido de alguna manera a la tauromaquia a través del arte. Claro está, nada más allá de difundirla tal como lo han hecho y lo hacen otros artistas. Su obra relacionada con la tauromaquia no hace ningún aporte estético, no aporta ninguna innovación, solamente ilustra escenas. El uso que hace del pincel y la tinta viene de una larga tradición en el arte y por lo tanto no es nada a destacar. Lo que sí se puede decir respecto de Viteri es que, además de ser un artista, ha dedicado su tiempo a defender las corridas de toros y promocionarlas o influir para que éstas se mantengan o incluso vuelvan a llevarse a cabo en la ciudad de Quito. Hasta hace poco donaba una obra suya cada año para el Festival Virgen de la Esperanza, que se celebraba en la Plaza Belmonte. Es decir, se promovía a sí mismo entregando sus tintas a los toreros premiados. Nuevamente, no veo cuál haya sido la contribución de Viteri desde el arte para la tauromaquia. Lo que sí veo es su interés personal en promover esta práctica y su propia obra. Atención, que esto último no me parece mal. De hecho, creo que como modo de promoción de su obra, apoyar la tauromaquia ha sido una buena idea que le ha rendido frutos importantes, tanto en el Ecuador como en España. Entiendo que lo hace porque realmente ama esta práctica y bueno, respeto su posición. Pero digamos las cosas como son. La tauromaquia no es arte. Los toreros no hacen arte al dar una estocada al toro. No crean sino que destruyen, y es por ello que por más argumentos que se inventen, nunca lograrán que el toreo sea arte.